Capítulo 13. El día siguiente, 31, era domingo. ¿Cómo se pasaría el día a bordo? ¿Sería el domingo inglés o americano, que cierra los pubs y los bars durante los oficios, que detiene la cuchilla del carnicero sobre la cabeza de su víctima y la pala del panadero a la boca del horno, que suspende los negocios, que apaga los fogones de las máquinas de vapor y condensa el humo de las fábricas, que cierra las tiendas, abre las iglesias y hace cesar el movimiento de los trenes? Al contrario de lo que sucede en Francia. Sí, así debía ser, o poco menos. En primer lugar, para santificar la fiesta dominical, el capitán no mandó desplegar las velas, aunque era magnífico el tiempo y favorable el viento. Hubiéramos podido ganar algunos nudos, pero hubiera sido improper. Me juzgaba muy afortunado porque se permitiera a las ruedas y a la hélice dar sus vueltas ordinarias. Cuando pregunté a un puritano de a bordo la razón de aquella tolerancia, respondió con gravedad: caballero, debemos respetar lo que viene de Dios directamente. El viento está en su mano, el vapor está en la de los hombres. Me di por satisfecho y resolví observar lo que pasaba a bordo. La tripulación estaba de gala y muy limpia. No me hubiera extrañado que los fogoneros trabajaran con levita negra. Los oficiales e ingenieros llevaban su mejor uniforme con botones de oro. Los zapatos relucían con brillo británico y rivalizaban con la intensa irritación de los sombreros encerados. Todos aquellos hombres parecían coronados y calzados de estrellas. El capitán y el segundo daban ejemplo. Con guantes nuevos, abrochados militarmente, relucientes y perfumados, paseaban por las pasaderas esperando la hora del oficio. El mar estaba hermoso y resplandecía bajo los primeros rayos del sol. Ni una vela se divisaba. El Greedinster ocupaba solo el centro geométrico de aquel vasto horizonte. Las 10 sonaron, con intervalos regulares, en la campana. El campanero timonel, en traje de gala, sacaba del bronce un sonido místico, muy diferente de las notas metálicas con que acompañaba el silbido de las calderas en medio de las brumas. Se buscaba instintivamente el campanario del pueblo que nos llamaba a misa. Numerosos grupos aparecieron a la entrada de los salones de popa y proa. Hombres, mujeres y niños estaban vestidos como correspondía al caso. Pronto se llenaron las calles. Los paseantes cambiaban saludos circunspectos. Cada cual empuñaba su libro de oraciones, esperando que la campana, cesando de tocar,
indicara que habían empezado los oficios. La bandeja en que solían servirse los bocadillos pasó por delante de mí, colmada de Biblias, que fueron repartidas sobre las mesas del templo. Este era el comedor principal, formado por el salón de popa, y que por su longitud y regularidad recordaba exteriormente el Ministerio de Hacienda de la calle de Rivoli. Entré. Los fieles sentados eran muchos. Reinaba profundo silencio. Los oficiales ocupaban el testero del templo. Entre ellos, el capitán Anderson estaba sentado como en un trono. El doctor Dean Pitferch estaba a mi lado, paseando sus ojuelos por todo el auditorio. Me permito creer que estaba allí más como curioso que como fiel. A las 10:30 levantóse el capitán y empezó el oficio. Leyó en inglés un capítulo del Antiguo Testamento, el 10º del Éxodo. Después de cada versículo, los asistentes murmuraban el que seguía. El soprano agudo de los niños y el mezzo soprano de las mujeres se destacaban del barítono de los hombres. Aquel diálogo bíblico duró media hora. La ceremonia, sencilla y digna, se ejecutaba con puritana gravedad, y el capitán Anderson, a modo después al de Dios, hacían las veces de ministro a bordo. En medio del vasto océano, hablando a aquella multitud suspensa sobre el abismo, con derecho al respeto hasta de los más indiferentes. Si el oficio se hubiera limitado a una lectura, todo hubiera ido bien. Pero al capitán sucedió un orador que llevó la pasión y la insolencia al templo de la tolerancia y del recogimiento. El orador era el reverendo que ya conocemos, el hombrecillo vivaracho, el intrigante yanqui, uno de esos ministros tan influyentes en los estados de Nueva Inglaterra. Teniendo ya el sermón arreglado, no quiso dejar de aprovechar la ocasión, aunque fuera haciéndola de un cabello. No hubiera hecho lo mismo el amable Yorick. Miré a Pitferch, que no pestañeaba, dispuesto a resistir el fuego del predicador. Este abotonó gravemente su levita negra, sacó el pañuelo, tosió, y envolviendo a los presentes en una mirada circular. Al principio dijo: Dios creó América en 6 días, y el séptimo descansó. Oído esto, tomé las de Villadiego. Capítulo 14. Durante el lunch, el doctor Pitferch me dijo que el reverendo había desarrollado admirablemente su tema. Los monitores, los espolones de guerra,
los fuertes acorazados, los torpedos. Todos estos artificios habían figurado en su discurso. Él mismo se había engrandecido con toda la grandeza de América. Si a América la halaga verse ensalzada de este modo, no os lo puedo decir. Al entrar en el gran salón, leí: latitud 50 grados 8 minutos norte, longitud 30 grados 44 minutos oeste. CAR 255 millas. El mismo resultado. No habíamos recorrido aún más que 1100 millas, contando las 310 que hay de Fastnacht a Liverpool. La tercera parte del viaje aproximadamente. Durante el resto del día, marineros oficiales, pasajeros, continuaron descansando como Dios después de crear América. No resonaba ningún piano en los salones. Los juegos de damas no salieron de sus cajas, ni las barajas de sus estuches. Aquel día tuve la ocasión de presentar el Dr. Phil Ferch al capitán Corsican. Mi original logró entretener a Corsican, refiriéndole la historia secreta del Great Eastern, con el objeto de convencerle de que era un buque maldito, embrujado, que necesariamente había de tener mal fin. La leyenda del maquinista soldado hizo mucha gracia a Corsican, aficionado como un buen escocés a lo maravilloso, pero no pudo, sin embargo, contener una sonrisa de incredulidad. Me parece, dijo el doctor, que el capitán no da entero crédito a mis leyendas. Mucho, es mucho decir, repuso Corsican. No creéis más, capitán, si os demuestro que en este buque, por la noche, aparecen fantasmas. ¿Fantasmas? ¿Cómo? ¿También hay aparecidos? ¿Lo creéis? Creo, respondió el doctor, todo lo que me refieren personas dignas de crédito. Sé, por los oficiales de cuarto y por los marineros, unánimes sobre este punto, que en las noches oscuras, una sombra, una forma indecisa pasea por el buque. ¿Cómo viene? No se sabe. ¿Cómo desaparece? Tampoco se sabe. Por Sandustani, las echaremos juntos, exclamó Corsican. ¿Esta noche? Preguntó el doctor. Sí. Y vos, añadió Corsican, volviéndose hacia mí. ¿Nos acompañaréis? No, dije. No quiero perturbar el incógnito del fantasma. Prefiero creer que el doctor se chancea. No me chanceo, repuso el terco Pete Perch.
Vamos, doctor, le dije. ¿Creéis formalmente en los muertos que recorren las cubiertas de los buques? Creo en los muertos que resucitan, contestó el doctor. Esto es tanto más extraño cuanto que soy médico. Médico, dijo Corsican, como si le asustase la palabra. No os alarméis, capitán, respondió el doctor, sonriendo amistosamente. En viaje no ejerzo. Capítulo 15. Al día siguiente, 1 de abril, el mar presentaba un aspecto primaveral. Reverdecía a los primeros rayos del sol como una pradera. Aquella madrugada de abril en el océano era soberbia. Las olas se desenvolvían voluptuosas y algunas marsoplas saltaban como clowns en la láctea estela del buque. Encontré a Corsican, que me hizo saber que el aparecido anunciado por el doctor no había juzgado oportuno dejarse ver. Sin duda, la noche le habría parecido demasiado clara. Ocurrióseme la idea que aquello podía muy bien haber sido una chanza de Pitcairn, autorizada por el primer día de abril, pues semejante costumbre está muy admitida en Inglaterra y en América, así como en Francia. No faltaron bromistas y burlados. Unos se enfadaban, otros se reían. Hasta se cambiaron algunas puñadas, pero estas entre sajones no se transforman nunca en estocadas. Sabido es, en efecto, que el desafío tiene en Inglaterra penas muy severas. Ni los militares pueden batirse, cualquiera que sea la razón que aleguen. El matador es condenado a las penas más aflictivas e infamantes. El doctor me citó el nombre de un oficial que se hallaba en presidio desde hace mucho tiempo, por haber herido de muerte a su enemigo en un desafío leal. Esto hace comprender por qué ha desaparecido el desafío de las costumbres británicas. Con un hermoso sol, la observación del mediodía fue muy buena. Dio 48 grados 47 minutos de latitud, 36 grados 48 minutos de longitud y solo 250 millas como carrera. El transatlántico de peor fama tenía derecho a ofrecernos remolque. El capitán Anderson estaba muy disgustado. El ingeniero atribuía la poca presión a la poca ventilación de los nuevos fogoneros, pero ya creo que la falta consistía en haber disminuido imprudentemente el diámetro de las ruedas. Pero a las 2 mejoró la marcha. La actitud de los dos prometidos me reveló la novedad. Apoyados en la borda de estribor, palmoteaban y gritaban muy contentos. Miraban sonriendo los tubos de escape que se elevaban a lo largo de las chimeneas del Great Eastern, cuyos orificios se coronaban de un ligero vapor blanquecino.
La presión había subido en las calderas de la hélice, y el poderoso agente forzaba sus válvulas, a pesar de su carga de 21 libras. No era aquello aún más que una débil respiración, un tenue aliento, pero los jóvenes lo bebían con sus ojos. No, no fue más feliz Dionisio Papin cuando vio medio levantada la tapadera de su célebre marmita. ¡Humean! ¡Humean!, exclamó la joven Miss, en tanto que un ligero vapor se escapaba también de sus labios entreabiertos. Vamos a ver la máquina, respondió él, estrechando bajo su brazo el de su futura. Pete Fersch y yo seguimos a la enamorada pareja. ¡Qué hermosa es la juventud!, repetía el doctor. Sí, decía yo, la juventud entre dos. Pronto estuvimos también nosotros asomados a la escotilla de la máquina de la hélice. En el fondo de aquel vasto pozo, a 60 pies de profundidad, distinguimos los 4 grandes émbolos horizontales que se embestían, humedeciéndose a cada movimiento con una gota de aceite lubrificador. El joven tenía su reloj en la mano, y ella, apoyada en su hombro, seguía la manecilla de los segundos. Él, en tanto, contaba las vueltas de la hélice. «Un minuto», dijo ella. 37 vueltas, respondió él. 37 y media, dijo el doctor, que fiscalizaba la operación. ¿Y media?, gritó la joven. Ya lo oís, Edward. Gracias, caballero, añadió, dirigiendo al doctor la más amable de las sonrisas. Capítulo 16. En la puerta del gran salón se veía el siguiente programa. Esta noche, primera parte. Ocean Time. Song. Beautiful Isle of the Sea. Reading. Piano solo. Jean Duverger. Scott Song. Mr. McAlpine. Mr. Edwy. Mr. Affleck. Mrs. Alloway. Dr. T. Descanso de 10 minutos. Segunda parte. Piano solo. Burlesco. Lady of Lion. Entertainment. Song. Happy Moment. Song. You Remember. Mr. Paul B. Dr. T. Sir James Anderson.
Miss Norville, Mr. Edwin. Final. God save the Queen. Como se ve, era un concierto completo lo que anunciaba con dos partes, entre actos y final. Pero algo debía faltar en el programa, pues oí decir detrás de mí: vaya, nada de Mendelssohn. Me volví. Era un simple camarero quien así protestaba de la omisión de su música favorita. Volví a subir a cubierta en busca de Selwyn. Corsican me acababa de decir que Fabián había salido de su camarote y quería, sin importunarle, sacarle de su aislamiento. Le encontré en la parte de proa. Hablamos durante largo rato, pero no hizo alusión alguna a su pasado. En ciertos momentos permanecía absorto, pensativo, sin ver ni oír, apretando su corazón, como para contener un espasmo doloroso. Entre tanto que hablábamos, Harry Drake pasó varias veces por delante de nosotros. Siempre era el mismo alborotador y molesto con sus movimientos, como lo sería un molino de aspas en un salón de baile. ¿Me engañaba? Puede ser, porque me hallaba prevenido, pero me pareció un Harry Drake que observaba a Fabián con cierta insistencia. Fabián debió notarlo, porque me dijo: ¿quién es ese? No sé, le respondí. Es antipático, añadió Fabián. Dejad en alta mar 2 buques, sin corriente ni vientos, y concluirán por atracar uno a otro. Poner en el espacio 2 planetas inmóviles, y acabarán por chocar. Colocad 2 enemigos en medio de un gentío, y se encontrarán, más o menos pronto. Todo es cuestión de tiempo. Esto es fatal. Llegada la noche, el concierto se efectuó con arreglo al programa. El salón, lleno de gente, estaba profusamente alumbrado. Por las escotillas entreabiertas se veían las anchas caras tostadas por el sol y las curtidas manos de los marineros. Parecían mascarones esculpidos en las volutas del techo. En los umbrales de las puertas hormigueaban los camareros. Los espectadores de ambos sexos estaban sentados en los escaños de los lados y en butacas y sillas colocadas alrededor del piano, fuertemente atornillado entre las 2 puertas del salón de señoras y al cual todos daban frente. A veces un estremecimiento agitaba la concurrencia. Todas las cabezas, a modo de oleada, tomaban una misma dirección. Unos a otros se apretaban sin hablar ni bromear. No había peligro de caer, gracias a lo presentado que estaban. Empezó la función con el Ocean Time. Era el Ocean Time, un diario político, comercial y literario, que algunos pasajeros habían fundado para las necesidades de a bordo.
ingleses y americanos son muy dados a tales pasatiempos. Redactan su hoja durante el día. Si los redactores no son gran cosa, tampoco lo son los lectores, pero les basta. El número del 1 de abril contenía un artículo bastante pesado sobre política general. Gacetillas que no hubieran hecho reír a ningún francés. Noticias de bolsa bastante sosas. Telegramas muy tontos y algunas descoloridas noticias de actualidad. Semejantes bromas solo divierten, si acaso, a sus autores. El honorable McAlpine, americano dogmático, leyó con convicción aquellas elucubraciones entre los aplausos de la concurrencia y terminó con estas noticias. Se anuncia que el presidente Johnson ha abdicado en el general Grant. Se da como cosa cierta que el Papa Pío X ha designado para sucederle al príncipe imperial. Dícese que Hernán Cortés ha acusado de plagiario a Napoleón III por su conquista de México. Así que el Ocean Time hubo recibido suficiente cosecha de aplausos. El honorable Mr. Levin, un tenor bastante buen mozo, suspiró la hermosa isla del mar, con toda la aspereza de una garganta inglesa. La lectura, reading, me pareció de interés muy dudoso. Un digno hijo de Texas leyó, en voz alta, algunos párrafos de un libro que había empezado a leer en voz baja. Fue muy aplaudido. El canto del pastor para piano solo, por Mistress Holloway, inglesa, que tocaba con la fuerza de un rubio picapedrero, como hubiera dicho Teófilo Gautier, y una pantomima escocesa del Dr. T, dieron fin a la primera parte del programa. Después de un entreacto de 10 minutos, durante el cual nadie abandonó su puesto, el francés Paul B. nos propinó unos valses inéditos que fueron aplaudidos estrepitosamente. El médico del buque, joven, rubio y presuntuoso, leyó una escena bufa, parodia de La Dama de Lyon, drama muy conocido en Inglaterra. Al burlesco sucedió el entertainment. ¿Qué nos preparaba bajo este nombre Mr. Anderson? ¿Un sermón o una conferencia? Ni uno ni otro. Sir James Anderson se levantó sonriendo siempre, sacó de su bolsillo una baraja y después de remangar los blancos puños de su camisa, hizo juegos de manos tan sencillos como graciosos, bravos y aplausos. Después del Happy Moment de Mr. Norville y del Shall Remember de Mr. Edwin, el programa anunciaba el God Save the Queen, pero algunos americanos rogaron al francés Paul B. que cantara el himno nacional de Francia, y mi compatriota entonó el principio del inevitable Partant pour la Syrie. Enérgicas reclamaciones de un grupo de nordistas que deseaban oír la marsellesa. El obediente pianista, sin hacer rogar, con una condescendencia que revelaba tanta facilidad musical como profundidad de convicciones,
atacó vigorosamente el canto de Roger de Lisle. Aquel fue el triunfo del concierto. Después, la reunión en pie entonó lentamente el cántico nacional que ruega a Dios que guarde a la reina. En resumen, el concierto valió lo que valen los conciertos caseros. Los autores y sus amigos estaban de enhorabuena. Fabián no asistió a él.